Hola a todos. Hoy nos vamos a meter a fondo con los escritos de Viktor Frankl. Sí, el psiquiatra que sobrevivió a los campos nazis, una figura clave. Vamos a ver sus observaciones sobre la psicología humana en esas situaciones tan extremas y cómo eso dio forma a su teoría, la logoterapia. Exacto. Hay una anécdota inicial que impacta mucho, ¿no? Cuando llega a Auschwitz e intenta salvar su manuscrito. Sí, el trabajo de su vida. Y le dicen mierda. Y él cuenta que en ese momento, entendió que tenía que borrar toda su vida anterior para sobrevivir. Es tremendo. Es como llegar al punto cero absoluto. Pero, fíjate, también es el inicio de una comprensión psicológica brutal. ¿Sí? Frankel habla de fases. La primera es el shock. Te lo quitan todo, ¿eh? Hasta el nombre. Pasas a ser un número. La deshumanización total. Total. Pero curiosamente, él también habla de una fría curiosidad, como si una parte de ti se distanciara para poder, para poder observar el horror sin romperse del todo. Casi un mecanismo de defensa, ¿no? Una disociación para, para poder seguir. Justo. Y ahí, claro, aparecen los pensamientos de suicidio, lo de lanzarse contra la alambrada, aunque dice que muchos sentían que la cámara de gas casi les ahorraba el tener que hacerlo ellos. Qué terrible. Y después de ese shock inicial, ¿qué venía? Pues la segunda fase, la apatía, una especie de muerte emocional. Era necesaria, ¿sabes?, para aguantar el día a día. Dejar de sentir. Exacto. Dejas de sentir asco, dejas de sentir piedad. Él cuenta cosas como ver retirar cadáveres mientras se comían la sopa. Aguada, claro, y sin inmutarse. Y una irritabilidad constante. Por el hambre, el frío, los piojos, la falta de sueño. Todo te crispaba. La vida interior entonces se reducía a lo más básico. Sí, a lo primitivo, soñar con comida, con un baño caliente, cosas así. Y llama mucho la atención que señala que el deseo sexual desaparecía casi por completo, ni siquiera en sueños. El cuerpo y la mente en modo supervivencia, pura y dura. Totalmente. Y en lo práctico, esa lucha por vivir, ¿cómo era? ¿Qué hacían? Pues mira, en detalles muy crudos. Por ejemplo, afeitarse cada día, aunque fuera con un trozo de cristal, ¿Para qué? para parecer más joven, más fuerte, más útil para trabajar. El pánico era convertirse en un musulmán, ¿Qué era el término que usaban para...? para los que estaban ya muy demacrados, los que parecían incapaces de trabajar. Esos eran carne de selección para la cámara de gas. Madre mía. Y la comida, has dicho. La obsesión central. Hablar de comida constantemente. Fantasear con banquetes. Frankl lo consideraba psicológicamente peligroso, esa fijación, pero claro, con esa inanición, era casi inevitable. A pesar de ese estado casi animal, él dice que había como excepciones, ¿no? A esa hibernación cultural. Sí, sí, menciona que seguía habiendo interés por la política, por los rumores sobre cómo iba la guerra, y también por la religión. Incluso cuenta una anécdota de una sesión de espiritismo improvisada que hicieron, Es fascinante esa, que incluso ahí, que incluso ahí pudiera florecer algo de vida interior. De hecho, él sugiere que las personas con una vida espiritual, digamos, más rica, aunque quizás sufrieran más físicamente por ser más sensibles, tenían dónde refugiarse. eso es, tenían un refugio interior. Él mismo lo vivió. Cuenta cómo la imagen de su mujer, hablar con ella en su mente, le daba una fuerza increíble. Aunque no supiera si estaba viva o muerta. Exacto. Y ahí llega una idea central. El amor trasciende la persona física. El vínculo era real, le daba fuerza. Era más fuerte que la muerte. Tuvo una epifanía un amanecer, viendo a otros prisioneros, et lux en tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad. Es potentísimo. Que un vínculo así te sostenga. Va más allá de lo físico, y esto conecta directamente con el núcleo de su logoterapia, ¿verdad? La búsqueda de sentido. Justo ahí, la pregunta clave en el campo no era solo ¿sobreviviremos?, sino ¿tiene sentido todo este sufrimiento? Porque si la respuesta era no, entonces sobrevivir tampoco tenía mucho sentido. Claro. Él cita mucho a Dostoyevsky, solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Y descubre que la vida tiene sentido siempre, incondicionalmente, incluso, o sobre todo, a través del sufrimiento que no puedes evitar. Y ahí está la libertad última. Ahí está. Incluso desnudo y despojado de todo, te queda la libertad de elegir tu actitud,
tu respuesta ante eso. Decidir si te comportas como un cerdo o como un santo, son sus palabras. O sea, la clave no era solo resistir físicamente, sino encontrar un para qué. Lo que decía Nietzsche. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Tal cual. Perder la fe en el futuro, en una meta, eso llevaba al colapso, a lo que él luego llamó el vacío existencial. Y él intentaba ayudar a otros a encontrar ese porqué. Sí, se convirtió en parte de su labor como médico allí y de su propia supervivencia también. Y luego, la liberación, que uno se imagina como una explosión de alegría, pero él describe algo más complejo. Sí, describe una especie de despersonalización, como si no se lo creyeran del todo. El cuerpo reacciona antes, la necesidad de comer vorazmente, y después una necesidad tremenda de hablar, de contar. Pero también había peligros. Sí, él habla del peligro psicológico de esa liberación tan súbita. Lo compara con una aeroembolia psicológica. Y luego al volver a casa, la amargura, la incomprensión de los demás, el no sabíamos nada que oían. Toda esa vivencia brutal Sí. cristalizó en la logoterapia. Si tuvieras que resumir sus pilares, Pues la idea central es la voluntad de sentido, que lo que nos mueve fundamentalmente es buscarle un sentido a la vida, más que el placer, como decía Freud, o el poder, como decía Adler. el sentido. El sentido. Y el vacío existencial, esa sensación de falta de propósito tan común hoy, él la ve como resultado de haber perdido los instintos y las tradiciones que antes nos guiaban. Y de ahí surgen problemas específicos, ¿no? Frustración existencial, no de conflictos psicológicos más clásicos, digamos. Y por eso propone la logoterapia, centrada en esa dimensión espiritual o noética. Y es necesaria una cierta tensión, dice. La noodinámica, esa tensión entre lo que eres y lo que deberías ser, o el sentido que tienes por realizar, es sana. Es necesaria para la salud mental, no hay que huir de ella. ¿Y dónde encontramos ese sentido? ¿Cómo? Principalmente de tres maneras: creando algo, haciendo una obra, encontrando a alguien o experimentando algo, como el amor. O, y esta es clave por su experiencia, por la actitud que adoptamos ante un sufrimiento inevitable. No es solo pensar en uno mismo. No es autorrealización y ya está, es trascenderse. Y de ahí la conexión inseparable entre libertad y responsabilidad. Él llegó a proponer que debería haber una estatua de la responsabilidad en la costa oeste de EU frente a la de la libertad en la costa este. ¿Qué imagen? Libertad y responsabilidad, las dos caras. Inseparables. Entonces, para sintetizar, la experiencia de Frankl nos enseña que buscar un sentido es vital, es lo que nos define como humanos, y que ese sentido se puede encontrar incluso en lo peor, eligiendo nuestra actitud. La libertad interior es clave. Exacto. Y esa responsabilidad que conlleva. Quizá para terminar, una idea para darle vueltas. Dime. Frankl no dice que encontremos sentido a pesar del sufrimiento. Va más allá. Dice que podemos encontrarlo a través del sufrimiento. Quizás sea precisamente al confrontar nuestros límites, nuestra finitud, cuando más nos abrimos a esa dimensión trascendente de la vida, ¿no? Es una pregunta potente para cerrar. Nos deja pensando. Desde luego.